Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Izuku corría a través de los callejones. Hoy no había sido un día de suerte. Debía reconocer que robar era ilegal, y lo sabía, pero ¿de qué otra manera podría alimentarse si no? No era su culpa que su condenado padre le hubiera dejado y su madre muriera. No es que le gustara robar, pero era su método de supervivencia, robar lo justo y necesario para poder alimentarse. Aunque de todas formas tampoco lograba comer mucho, pues siempre habían guardias y policías que llegaban antes de que escapara. Miró hacia atrás, divisando a un policía que seguía corriendo detrás suya. Definitivamente le atraparía de no ser por su agilidad, ya que logró librarse tras unos minutos escondiéndose entre los callejones. La comida que había tomado cayó en su vida y su estómago rugía por el hambre. Parecía ser que pasaría otro día sin comer. Ojalá hubiera sido Tsukauchi el policía que vino. Siempre se las apañaba para que aquel hombre le diese algo de comida si iba junto a él a la estación de policía sin poner resistencia. Cosa que hacía, pero claro, nunca se quedaba más de unos minutos, pues lograba escapar antes de cualquier cosa. Finalmente llegó a su hogar, un edificio de apartamentos en construcción el cual nunca fue terminado. Se escondía aquí desde que su casa fue destruida por accidente en mitad del ataque de un villano, donde su madre murió. En este accidente también le dieron a él por muerto, pero como se puede ver, sigue vivo y coleando. Tenía hambre, era algo que no podía negar, pero no debía centrarse en eso por el momento. Suspiró y se asomó por la ventana, viendo cómo el sol ya se había escondido en el horizonte. La noche había llegado y dentro de no mucho, saldría a dar un paseo nocturno. El peliverde se sentó en el escritorio, sacando de su mochila amarilla una de sus libretas de apuntes y un bolígrafo para comenzar a escribir. Esperaría a que llegase la madrugada antes de salir, y mientras tanto, continuaría escribiendo y detallando mejoras para su traje. ¿Qué es todo esto de un traje? Bueno, Izuku siempre ha soñado con ser un héroe, pero no cuenta con ningún Kirk y la sociedad no ha ayudado. Llegó al punto de quiebre cuando su padre les dejó y su madre cayó en una profunda depresión. No pudo ayudar a su madre. Tampoco lo hizo en el accidente que se llevó su vida. ¿Cómo podía siquiera en salvar a más personas y no fue ni capaz de hacerlo con su madre? No. Definitivamente la idea de héroe, si bien seguía siendo su sueño, era algo que ya quería olvidar. ¿Qué pasaría si fallaba frente a miles de personas? Lo cual sería la opción más probable, teniendo en cuenta que carecía de un don. Por eso mismo, Izuku prefería limitarse a cubrirse con una sudadera y mascarilla para salir en las noches a ayudar a quien fuera de forma anónima. Si lo lograba, se sentía aliviado por haber ayudado a alguien, y si no lo conseguía, bueno, al menos nadie sabía quién era y no podían recriminarle por su estupidez. Suficiente tenía consigo mismo culpándose por los hechos como para que alguien más le dijese algo. El problema con todo esto eran los héroes y policías que le tachaban de vigilante, cosa que no era. Es decir, un vigilante es una persona que usa su Kirk para cometer actos heroicos sin licencia. ¿Dónde estaba su Kirk si era un vigilante? Era molesto tener a gente tras él cuando solo quería ayudar. Aunque no negaría lo genial que se sentía ver tantas veces a Eraserhead, uno de sus héroes favoritos. Vale, bien, quizá no era muy genial ser perseguido por tal increíble héroe, pues casi fue atrapado múltiples veces. Pero eso es todavía mejor. Logró burlar los intentos de Eraserhead de atraparle, cosa que era verdaderamente increíble. Divagando en sus pensamientos mientras mordía la parte trasera de su bol y mirando a la nada, el tiempo pasó rápido sin ningún avance para su traje. Suspiró al ver en su reloj de bolsillo, que en absoluto robó a un hombre rico, que las manecillas marcaban las 12:30 de la noche. Se levantó y comenzó a alistarse. Una sudadera verde oscuro cubría su torso, con una capucha ancha que tapaba su cabello y dos características orejas verdes en esta. Unos pantalones negros se ajustaban a su cintura, y las zapatillas no tenían cambio alguno. Solo tenía unas, no es como si pudiera cambiárselas. Tomó la mascarilla negra que siempre usaba y se la puso, dejando como única cosa visible en su rostro un par de esmeraldas verdes medio cubiertas por algunos cabellos verdes revoltosos que escapaban debajo la capucha.
colocó su mochila amarilla en su espalda y se apresuró a salir a los callejones. Quizá era un peso extra llevar la mochila, no lo negaría, pero aquí guardaba sus primeros auxilios y una daga como recurso de emergencia. El paseo por los callejones parecía ser tranquilo, sin mucha cosa que hacer. Ayudó a una anciana que se había perdido a llegar a su hogar y ayudó a una pequeña niña a la cual dos hombres intentaron llevarse. No parecía haber nada interesante y tampoco parecía haber racería cerca, cosa que le aliviaba. Aunque este alivio terminó cuando escuchó alboroto proveniente de unas calles más adelante, sin tardar en comenzar a caminar con rapidez entre los callejones hasta llegar a este lugar. Había un hombre, era bastante alto, cubierto en escamas y acosando a una joven ebria, que no podía hacer mucho para escapar pues apenas se sostenía en pie. La joven lloraba y rogaba que la dejara en paz, pero el hombre no cedía y parecía querer algo de ella. Izuku prefería no saber qué sería eso. Observó por unos segundos la escena. El cuerpo del hombre era robusto, más de lo habitual y podría pensar que simplemente se mantenía en forma de no ser por las escamas de su cuerpo. No eran muchas, pero se asemejaban a las de un caimán. Los dientes del hombre también se notaban afilados y llegó en pocos segundos a la conclusión de que tendría un Kirk mutante, cosa a tener en cuenta si quería enfrentarse a él. No tardó en saltar al lugar, específicamente, a la espalda de este hombre. Se desplazaba por los tejados, así que no fue demasiado complicado acertar el salto. Se aferró fuertemente con sus piernas para no caer y abrazó el cuello del hombre, dejando entonces su propio peso caer hacia atrás, cosa que por leyes de física y gravedad, hizo perder momentáneamente el equilibrio a aquel hombre, aunque no duró mucho hasta que con sus fuertes brazos, se quitó al menor de encima, enviándolo a la pared de un golpe. ¿Quién se creía que era este niño para molestarle? El villano ignoró al menor luego de esto, pues parecía que se daría por vencido ante los daños causados de ser estampado contra una pared. Cuando el hombre se acercó nuevamente a aquella joven para continuar su cometido, notó un pinchazo fuerte en su muslo. Cuando quiso saber la razón de este, se encontró aquel peliverde con una daga entre sus manos, la cual estaba insertada en su pierna. ¿Acaso este niño se osaba a creer que podía detenerlo? La molestia le hizo ignorar su verdadero propósito, haciendo que el villano se centrase en el menor. Las pupilas de Izuku se encogieron al darse cuenta. Vale. Normalmente no se enfrentaba a esta clase de personas, por el momento solo podía rogar porque algún héroe clandestino apareciese por cerca. Es decir, no por él, sino por la chica. Lo más probable es que ni siquiera luchase si se encontrase solo, pero sabía que si dejaba de pelear ahora, aquel hombre volvería con la joven y le haría lo que quisiera, cosa que no pensaba permitir. Retrocedió un par de pasos, con un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer ahora? Su arma estaba incrustada en la piel escamosa de aquel hombre y dudaba que un par de trucos de defensa personal le salvaran de un hombre que triplicaba su tamaño. Miró de reojo por detrás del villano, logrando ver algo rápido pero sin distinguir qué era. Como fuera, la chica ya no estaba cerca, por lo que ella estaba a salvo. Haría un vago intento de salvar su trasero, pero tampoco lucharía mucho si no podía. Hey, amigo, venga, solo fue un pequeño altercado. No perderás tiempo en matar a alguien como yo, ¿cierto? Habló con una sonrisa nerviosa el pecoso, viendo cómo aquel tipo sacaba la daga de su pierna y le daba una macabra sonrisa ladina. Ay, estaba muerto, definitivamente que lo estaba. Huiría si aquel hombre no cubriese la única salida. Bueno, fue una buena vid, no, en verdad no. Pero es lo que se decía en estas situaciones. No. Se protegió con sus propios brazos, cerrando los ojos con fuerza y aceptando su muerte mientras su corazón latía con rapidez. Pero antes de sentir alguna clase de dolor que no fuera el ya presente por el golpe contra la pared, sintió algo rodeando su cintura con fuerza y jalándolo rápidamente fuera del lugar. Vaya, conejo volador ahora, porque sea lo que sea que lo jalaba, lo hacía desde las alturas y se mantuvo en el aire durante unos segundos. La amenaza seguía presente. Fuera lo que fuera, no podía confiarse de que lo hubieran salvado. Una vez sus pies tocaron el suelo, se las apañó para deshacerse de lo que le aprisionaba y cuando quiso darse cuenta de qué era, quedó completamente estático en su lugar. Era cereal.
Lo sacó de ahí con su bufanda, pero no parecía muy contento. Debía salir de aquí cuanto antes. Pero al intentar moverse, su pierna falló por el dolor y fue aprisionado entre la bufanda de su adversario antes de poder siquiera caer. Ve, vaya, gusto verte de nuevo, Eraser, pero resulta que tengo algo que hacer. ¿Podríamos dejar esta reunión para más tarde? ¿Sí? Gracias, hablaba el menor con nerviosismo mientras se removía tratando de soltarse, solo para dejar escapar un gemido ahogado por el dolor al notar cómo ésta se apretaba alrededor de su cuerpo. Tú no vas a ir a ninguna parte, Green Rabbit dio como contestación el contrario, haciendo al menor confundirse. Green Rabbit. Vaya, parece que le pusieron un apodo entre quienes le conocían ya. Eres más veloz de lo que pareces. ¿Es ese tu Kirk? Preguntó mirando al menor, con los ojos rojos por el uso de su Kirk, para evitar que escapase si se libraba de sus vendas como hizo anteriormente. Ok, Izuku podía tomar aquello como un halago a sus habilidades. Sí, definitivamente así lo tomaría. Me temo que te equivocas, Eraser. Y, deberías soltarme. No hice nada para merecer estar bajo el agarre de tu bufanda. No tienes prueba alguna de que usara mi don en ningún momento, por lo que técnicamente estoy libre de vigilantismo, ¿me equivoco? Habló el peliverde con una media sonrisa, logrando un bajo gruñido por parte del héroe, que no tuvo de más que soltarle, pues, el menor no mentía. ¿Eres consciente de lo que haces? Ese hombre casi te mata. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es lo que acabas de hacer? Preguntó el hombre con un semblante serio. Bueno, pero me salvaste y no lo hizo. ¿Cierto? Creo que tienes cosas más importantes que hacer que hablar conmigo, habló mirando de reojo al hombre caimán que seguía en el lugar, ahora lleno de furia y destruyendo a su paso lo que encontraba. Escuchó al mayor gruñir y pocos segundos después, le vio saltar a la acción para detener a aquel villano. Le incomodaba la situación. El villano tenía un don mutante y aún conservaba su daga. Eraser no puede borrar el don de un mutante, y a pesar de confiar en las habilidades del héroe, prefirió quedarse cerca a vigilar, y bien que hizo, puesto que debido a que Eraser desconocía que el hombre guardaba un arma, fue cara a cara frente a él, y parecía salir vencedor, pero en los últimos momentos, el mutante sacó la daga. El vigilante fue testigo de esto y no tardó en saltar a la acción de igual forma. Eraser, ¡cuidado!, gritó llegando junto al villano. Eraser levantó la mirada alerta por esto, notando entonces la daga en la mano de su adversario. Aunque segundos después, el vigilante se estaba abrazando con fuerza el brazo de este, mientras el hombre comenzaba a sacudir el brazo con fuerza, pero Izuku logró llegar a la daga de esta forma. Por los bruscos movimientos y estar el mango entre los dedos del villano, se vio obligado a arrancar el arma de la mano contraria desde el filo, haciendo un corte profundo en su mano por esto. Pero aquel tiempo extra que dio a Eraser y el haber detenido la daga que fue directa a la frente del héroe, este tuvo tiempo suficiente para atrapar con su bufanda al villano e inmovilizarlo de esta forma. El villano estaba cerca de librarse de la bufanda, por su gran fuerza descomunal, pero entonces cayó inerte al suelo de un momento a otro. Un justiciero con una gran roca levantada en sus manos se encontraba detrás, habiendo golpeado con fuerza la cabeza del villano para desmayarlo. Eraser quedó algo atónito, pues si bien escuchó que el niño era ágil y rápido en pelea, nunca lo vio frente a él. Tampoco es que hubiera hecho mucho más que actos imprudentes. Pero, si dejase de verlo como un justiciero, sabía que un héroe profesional hubiera actuado, dentro de lo que cabe, de una forma similar. Notó la sangre descendiendo por los brazos del menor y manchando el suelo con sus gotas. El héroe avisó a un policía para que viniese a arrestar a este hombre, y en este tiempo, se acercó al justiciero que ya pensaba huir. No le agradaba en absoluto que un niño de unos 12 años, por su cuerpo, se jugara la vida por jugar a ser héroe, pero no podía negar que no lo hizo tan terrible y probablemente su ayuda sirvió bastante para evitar con una daga en la frente. No pensarás irte, ¿cierto?, exclamó el hombre tomando al menor del hombre, notando cómo su cuerpo se tensaba y daba un pequeño salto por la impresión, cosa que no debería ser muy normal en un niño de su edad, pero imaginó que solo estaría aterrado por ser arrestado. No. Era la idea que tenía. No te voy a arrestar, te necesito como testigo.
Eres el único que estuvo acá desde el principio como para saber decir qué hizo este hombre. Habló con un semblante serio, observando los ojos de aquel niño, lo único que podía gracias a estar cubierto. El peliverde sintió un mínimo de calma por esto, aunque tampoco le hacía demasiada ilusión ir a comisaría. Aunque solo fuese a dar su testimonio de lo sucedido, el héroe entonces se encargó de tomar su mano también, notando el corte profundo y suspirando con molestia. Sabía que esa clase de heridas se tardaban en curar. Más vale que vayas luego a un médico por esto, dijo el azabache mientras sacaba de uno de sus bolsillos un rollo de venda que siempre llevaba por si acaso. Cortando un trozo, vendó superficialmente la herida del menor. Eso estaría bien por el momento. Les recuerdo que el link al fic estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.